A la hora de depurar código en Python es como si siempre llegáramos a un cruce de caminos. Hay, digamos, dos grandes maneras de hacerlo, dos filosofías que a primera vista parecen totalmente opuestas. Vamos a ver de qué va esto. Por un lado tenemos lo que todo el mundo conoce, el depurador visual de un IDE moderno, como VS Code. Es limpio, es gráfico, está todo integrado, vamos, una maravilla. Y en la otra esquina tenemos al depurador de terminal, el famoso PDB, austero, todo por línea de comandos, parece casi una reliquia, ¿verdad? Así que, claro, la pregunta cae por su propio peso. Entre estas dos, ¿cuál es la herramienta más potente para alguien que desarrolla software hoy en día? Ojo, que la respuesta tiene miga y puede que nos sorprenda. Vale, vamos a entrar en materia. Primero, hay que hablar de una idea muy extendida, casi un mito, que rodea a PDB, la de que es una herramienta primitiva, como si usarlo fuera dar un paso atrás en el tiempo. Y la verdad es que es una sensación que se entiende perfectamente. Si lo normal es hacer clic para poner breakpoints y tener paneles súper bonitos que muestran el valor de las variables, enfrentarse a PDB, pues sí, puede parecer un viaje al pasado. Pero es justo aquí donde nos topamos con una paradoja muy curiosa del desarrollo actual. Resulta que esta herramienta, que parece tan anticuada, se convierte en algo absolutamente fundamental justo en los entornos más modernos y complejos que existen. Porque, seamos sinceros, los depuradores visuales tienen un límite. En local, en nuestra máquina, son fantásticos. Pero la historia cambia por completo cuando el código está corriendo en un contenedor de Docker, en un servidor remoto al que accedemos por SSH, en una función lambda en la nube o en mitad de un pipeline de integración continua. En esos sitios, o es un infierno usarlos o directamente es imposible. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una herramienta en apariencia tan básica brille justo donde las interfaces gráficas más modernas ni siquiera arrancan? Pues la clave, como casi siempre, está en su simplicidad. Y bueno, la mejor forma de entender todo esto es verlo en acción. Así que vamos a imaginar que tenemos un error real y vamos a solucionarlo paso a paso, usando solo la terminal. Imaginemos este trozo de código. Procesamos una lista y de repente, ¡pum!, falla. No tenemos ni idea de por qué. Lo más fácil del mundo. Añadimos una sola línea, una palabra mágica, breakpoint, justo donde creemos que puede estar el problema. Esto es como poner una señal de stop para nuestro programa. Y al ejecutarlo, ahí lo tenemos. El programa se para en seco justo en esa línea. No es que se haya roto, ojo, es que se ha pausado. Y la terminal nos cede el control con ese mensajito PDB. En este momento estamos literalmente dentro del programa mientras se ejecuta. Y aquí empieza lo bueno. Primero, investigamos. Con un simple pi cuentas, le pedimos que nos enseñe la variable. Y bingo, vemos el fallo al instante. El último número está entre comillas. Es un texto. Segundo, lo confirmamos. Le preguntamos el tipo de ese elemento y nos dice, claro, que es un str. Y tercero, y esto es espectacular, lo arreglamos ahí mismo, en caliente, convirtiendo ese texto en un número. Una vez que hemos corregido el dato en memoria, solo tenemos que escribir continue. Y ¡listo! El programa reanuda la marcha como si no hubiera pasado nada y termina sin errores. Hemos arreglado el bug sin tocar el archivo de código y sin tener que reiniciar absolutamente nada. Este ejemplo tan sencillo demuestra por qué PDB no tiene nada de primitivo. En realidad, es una auténtica navaja suiza, una herramienta universal para cualquier situación imaginable. Es que sus superpoderes son muy claros. Para empezar, viene de serie con Python, así que está disponible en todas partes. Funciona en cualquier terminal, por simple que sea. No necesita una interfaz gráfica. Eso lo hace ideal para servidores remotos o Docker. Incluso permite analizar un fallo después de que el programa ya se haya cerrado inesperadamente, lo que se llama depuración post-mortem. Y encima, no necesita ninguna configuración rara, simplemente funciona. Por tanto, la conclusión de todo esto no es que una herramienta sea mejor que la otra. La clave es entender que son herramientas especializadas, cada una para un trabajo distinto. Y esta analogía lo clava. No estamos hablando de evolución contra involución. Es como comparar un cuchillo de chef con una navaja suiza. Uno es una herramienta de altísima precisión, perfecta para un entorno controlado como una cocina. El otro es un todoterreno que te saca de un apuro en cualquier sitio y en cualquier momento. Al final, todo depende del contexto. Para desarrollar en local con una buena interfaz gráfica, el depurador de VS Code es excelente, no hay duda. Pero en el momento en que saltamos a un servidor sin entorno gráfico, a un contenedor en producción o necesitamos analizar un error que ya ha pasado, PDB no es que sea una buena opción, es que muchas veces es la única opción que tenemos. Así que el verdadero profesionalismo no va de casarse con una única herramienta y defenderla a muerte. Va de tener esa capacidad, esa destreza, para saber cuándo toca usar el cuchillo de chef de alta cocina y cuándo es el momento de sacar la navaja suiza universal del bolsillo.
Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En este mundo tecnológico tan obsesionado con lo nuevo, lo brillante y las interfaces pulidas, ¿es siempre la herramienta más avanzada la mejor herramienta para resolver un problema? Ahí queda eso.